Queremos establecer contacto hasta ahora, fíjese, con el psicólogo, terapeuta familiar, además integrante de la clínica psicológica de nuestra universidad, a quien, por cierto, agradecemos la persona de su directora, Lorena Jaque, la gestión que ha realizado para poder contar con este destacado profesional hoy en Ufrovisión, a quien agradecemos el llamado, aceptar el llamado de nuestro canal para conversar de este tema tan importante. Eric Beltrán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y por la gestión que realizaron con la Clínica Psicológica de la Universidad de la Frontera. ¿Bien? Bueno, no, agradecerte a ti, por cierto, también a la clínica que nos aporta con profesionales y a ver si continuamos también en esta relación virtuosa para poder llegar a nuestros televidentes con temas que hoy día son poco tratados, fíjate. Y qué duda cabe, ¿no? Las circunstancias que vivimos han trastocado todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, el personal, en materia personal, digamos, las relaciones de pareja en la pandemia se han hecho un poquito más difíciles, ¿no? Sucesivas cuarentenas, Eric, que significan un confinamiento obligado 24/7. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, el estado de agotamiento emocional en el que nos encontramos a estas alturas, un año después del inicio de la pandemia, ¿se pueden entonces, a partir de este escenario, configurar mellas, Eric, en las relaciones de pareja? Okay. Bien, bueno, yo creo que es importante poder conversar estos temas asociados a la vida en pareja, ¿sí? Desde ahí, antes de responder un poco vuestra pregunta, es necesario señalar que las relaciones de pareja son distintas a otros sistemas o a otras relaciones de la vida cotidiana, ¿bien? Esto es importante destacar porque las relaciones de pareja son afectivas y al mismo tiempo selectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un vínculo emocional, ¿cierto? De amor, de cariño, se involucran las relaciones sexuales también, aspectos económicos. Pero cuando digo selectiva, es importante destacar que es una decisión estar en pareja. Todos los días cada uno de nosotros que está con otra persona decide seguir o no con él o ella, ¿sí? Entonces desde ahí ya vamos comenzando a mirar que es una relación muy compleja, en donde se involucran elementos como el ser padres y al mismo tiempo el ser pareja. Esos ambos roles hacen que estas relaciones ya por sí solas puedan conllevar cierto proceso de tensión, ¿sí? Ahora, si lo miramos como tú lo vas mencionando en el contexto de pandemia, ya un año, podemos decir que las parejas que consultan, los padres que consultan, ya podemos ver como este agotamiento, esta sobrecarga que ellos van teniendo en distintos ámbitos. Por un lado, se ve ahora en el contexto de pandemia motivos de consulta en donde el cuidado de los hijos, ¿cierto? La preocupación por las labores del hogar, al mismo tiempo mantener, ¿cierto?, una actividad laboral y responder a las necesidades económicas de la familia, aumentan los estresores, ¿sí? Y eso puede conllevar, si no sabemos cómo gestionar estas emociones o estas situaciones de tensión, pueden llevar a conflictos, ¿sí? O discusiones, o no saber cómo complementar el ser pareja, los tiempos de la pareja, con los tiempos de ser padre, ¿cierto? De establecer rutina, una conversación o acuerdos en cómo llevamos la casa, por ejemplo, las rutinas de estudio de los hijos. O sea, todo el contexto de pandemia ha mostrado que si no tenemos ciertas capacidades como para poder regular o expresar nuestro mundo interior, va a dificultar la relación entre los adultos, pero también con los hijos, ¿sí? Eric, no sé si por cierto, tú me vas como siguiendo en ese sentido. Sí, yo quiero ir un poquito más al detalle, a una cosa también quizá práctica, ¿no? De lo que uno vive día a día en pareja. Consignemos que esto no es necesariamente una pareja, hay que decirlo, una pareja hombre-mujer. Estamos hablando del más amplio sentido del concepto de pareja, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, ¿cómo identificar, Eric, cuando una discusión de pareja es de forma y no de fondo? Por ejemplo, mira, discutir porque uno deja la toalla encima de la cama después que se duchó y la toalla quedó mojada, digamos, desde mi punto de vista es un problema de forma. Es decir, conversando eventualmente, pero un problema de forma que podría llevar también, si se hace de manera reiterativa y con los niveles de falta de tolerancia que tenemos hoy día, que pudiera llegar a escalar.
Distinto es, digamos, pensar, por ejemplo, en la formación de los hijos. Yo creo que hay temas de fondo y de forma. ¿Cómo identificar entonces cuáles son los temas de fondo sobre los cuales efectivamente tenemos que tener la delicadeza o dedicarle más tiempo y comunicación? Ujú. Bueno, yo creo que lo que tú planteas, Patricio, es un tema que no es tan fácil como de desarrollar, pero voy a intentar hacer lo más sencillo posible, ¿sí? Ya. Cuando tú me dices cosas sencillas, prácticas, bueno, generalmente ocurre. El ejemplo de la toalla incluso me hace mucho sentido porque uno eso lo escucha en sesión, ¿sí? No tiene que ver en estricto rigor con que dejaste la toalla mal colgada o no la dejaste en el lugar donde tenía que estar, ¿sí? Tiene que ver en temas como asociados a cuánto tú reconoces mis propias necesidades, ¿se entiende? Sí, Es sí. decir, si tú te das cuenta de que también yo necesito que tú me ayudes, ¿sí? Yo necesito que a lo mejor establezcamos ciertos acuerdos, es decir, el orden de la casa, ¿sí? Si yo te digo una y otra vez, deja la toalla bien puesta, yo como pareja pudiese pensar que no me prestas atención o que mis necesidades no son reconocidas por ti. Y eso, más allá de la toalla, puede generar una discusión, ¿sí? No sé si se va entendiendo en ese sentido. Perfecto, perfecto. Sí, porque Entonces, tiene que ver efectivamente sí, con lo reiterativo del hecho. Es decir, lo dijiste claro, una el vez. patrón, la regularidad. La regularidad, sí. Pero eso nos lleva a otro punto que tiene que ver con la sensibilidad y esta creciente, por lo más comprensible diría yo, pérdida de tolerancia y esta eventual exacerbación de algunas conductas que antes nos parecían detalles sin importancia. ¿Cómo manejamos eso hoy día, Eric? Okay. Qué buena pregunta. Mira, antes de decir eso que antes no era importante, hoy día sí lo es porque producto del confinamiento se han exacerbado ciertos síntomas como el estrés, dificultades del sueño, y eso genera que a lo mejor andemos un poquito más irritables o que antes no era un problema, hoy día sí lo sea. ¿Cómo gestionarlo? Bueno, lo que nosotros hacemos generalmente en terapia, o lo que yo hago desde mi formación, primero es generar un proceso en donde las parejas a veces están tan unidas. Fíjate qué contradictorio, en pandemia estamos muy unidos, 24/7, y queremos estar mejor unidos, llevarnos mejor. Lo que hacemos a veces es distanciarlos un poco, ¿sí? En este proceso de distanciamiento, las personas, nosotros podemos mirar qué me está pasando a mí. ¿Sí? Es como un proceso de autoobservación, de automirar qué necesito, qué me pasa a mí, ya sea en parejas homosexuales o heterosexuales, aunque hay algunas distinciones que hay que hacer. Y luego, cuando yo me separo del otro y miro qué necesito, soy capaz luego de mirar al otro en sus propias necesidades. Y desde ahí, el punto es establecer algo que no es fácil de hacer, que es lograr expresar y decir. Y no aguantar y que pasó una, dos, como tú decías, y ya en el padrón y explotar, ¿sí? Entonces, el primer proceso es la autoobservación y mirar y gestionar lo que a mí me ocurre y así poder reconocerlo y compartirlo con mi pareja, ¿sí? Eso es algo que hacemos en pareja cuando vamos reconociendo cuáles son estas emociones, necesidades y de una manera más o menos protectora ir como compartiéndola con un otro y así vamos interrumpiendo estos canales de discusión, que tú me dices una cosa, que yo digo otra, que yo grito más, y ahí entramos en una escalada simétrica que finalmente termina en una discusión, ¿sí? Y en el peor de los casos en violencia, que también hay que señalarlo. ¿Sería positivo, Eric, para efectos de mantener una buena relación de pareja, que ambos mantengan además sus espacios de intimidad, aun cuando sea, digamos, dentro de la casa, considerando estos 24/7 de las cuarentenas, pero que tengan algún tiempo, por último, en un espacio de la casa, de intimidad propio, personal, donde no necesariamente el otro entre, sino más bien respete ese espacio y viceversa, ¿no? ¿Es práctico eso? Mira, esa es una estrategia de muchas otras que se pueden hacer, ¿sí? Pero el primer momento, aunque perdón que sea insistente con eso, es darse cuenta de lo que tú estás diciendo, que reconozco que necesito un espacio. No todas las personas necesitan eso, o no todos se dan cuenta de eso. Entonces, como una estrategia, como una sugerencia que podemos hacer, primero es mirar si yo necesito no un espacio como de mayor autonomía o de independencia.
explicarlo, expresárselo a la pareja, porque puede ser que yo lo necesite y como no lo expreso, como no lo converso, no lo acuerdo, la otra persona se puede sentir como que no les da la atención o que no es lo suficientemente importante. Entonces, lo básico aquí es poder establecer esos mínimos códigos de diálogo, de expresar, de pensar que el otro no va a adivinar lo que yo necesito, ¿sí? Y desde ahí la conversación. Con otras parejas trabajamos a veces en cartas, ¿sí? A veces, o en pequeñas libretas que hay dentro de la casa donde uno se puede dejar mensajes, ¿sí? Para ir reconociendo y ir estableciendo estos acuerdos, ¿sí? Que tienen que ser compartidos por ambos. Entonces sí, un tip puede ser, o una sugerencia es que cada uno tenga sus momentos, ¿sí? De esparcimiento, de rutina, de descanso. Pero para eso es necesario ir definiendo ciertos roles. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? No puedo dejar de hacerte esta pregunta, Eric, porque también me parece relevante y dentro del gran tema que son las relaciones de pareja, habitualmente esto queda como muy escondido. Claro, un año después de la pandemia, todo el estrés que tenemos, todo lo que hemos conversado, ¿dónde queda la vida sexual? ¿Sí? ¿Y qué importancia tiene en este contexto? Pero pensando además, fíjate, en la dificultad que puede significar. Hay mucha gente que vive en espacios reducidos, estos departamentos de 23 metros cuadrados. ¿Te fijas? ¿Cómo no tienes la posibilidad de ir a los moteles porque están cerrados por la cuarentena? ¿Cómo lo haces con la vida sexual y qué importancia tiene en este contexto de pareja en pandemia? Mira, me gusta la pareja y la pregunta que tú haces asociado a la sexualidad en pareja. Primero hay que definir que la sexualidad es mucho más que la relación sexual. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahí lo que a veces uno trabaja en terapia en este contexto es que se puede sumar nuevos elementos a la vida afectiva y sexual de las parejas. Desde las caricias, desde el cómo mirarse, desde el cómo tomarse la mano, desde el cómo acariciarse. Es decir, ir buscando o ampliando el tipo de comunicación en donde está la afectividad y la sexualidad, buscando nuevos canales sensoriales y de comunicación, e incluso llegando hasta ciertos acuerdos de cuándo no estar en pareja o cuándo no tener relaciones sexuales. O sea, lo que quiero plantear es que tú puedes ampliar, ¿sí?, la mirada en cómo se puede vivir la sexualidad en pareja, ¿sí? Estimular distintas áreas, ciertos sensoriales del cuerpo, como la mirada, el hablar, el generar escenarios, ¿sí?, en el mundo en donde eso sea posible, porque no todo le va a resultar a todas las parejas. Hay parejas que a lo mejor necesitan un espacio de diálogo, de conversación en las tardes, y con eso luego pueden llegar a tener a lo mejor intimidad. Otros son distintos, unos necesitan un espacio, a lo mejor más tiempo de unión, ¿sí?, de estar juntos, incluida la relación sexual, ¿sí? Por lo tanto, nada es como aquí, no hay una receta única para todo y hay que ir trabajando eso de acuerdo a cada particularidades sociales, estructurales, ¿cierto?, de cada familia, ¿sí? Yo creo que lo importante de destacar es que cuando alguna pareja mire o siente que tiene alguna dificultad y que no es capaz de autogestionar por ellos mismos, pida ayuda, ¿sí? Busca ayuda profesional, ¿cierto? Ya sea de un terapeuta familiar, de pareja, algún médico tal vez que le esté por a lo mejor sucediendo algún problema asociado al estrés, ¿cierto? Preocupaciones que a lo mejor influyen directamente en el plano afectivo y sexual. Es decir, la búsqueda de apoyo en un tercero, en clínicas psicológicas, por ejemplo, como nosotros en la universidad hemos estado nosotros atendiendo por teleatención prácticamente todo un año, es decir, buscar ciertas alternativas y de apoyo, ya sea profesional en este caso, o si no, entre las mismas como integrantes de la familia. Los hermanos mayores también pueden cumplir cierto rol de contención frente a los hermanos menores y que puede dar espacio, ¿sí?, para que la pareja tenga también sus momentos de diálogo, de acuerdos y también de intimidad. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Eric. Quiero agradecerte la gentileza de haber conversado con nosotros hoy de este interesante tema desde mi punto de vista que tiene que ver con vida en pareja en contexto de pandemia. Gracias a ti, a la Clínica Psicológica, Eric, de la Universidad de la Frontera, Eric Beltrán, psicólogo y terapeuta familiar de nuestra Clínica Psicológica de la UFRO. Muchas gracias, un abrazo, buena tarde. Perfecto, un abrazo, espero haber aportado al diálogo. Que estén bien.